Hoy hemos tenido una sesión más del Consejo de Ministros y me voy a hacer un resumen de los principales temas que hemos trabajado el día de hoy. Uno primero, como ustedes saben, se hizo un recuento de la situación actual del gasoducto sur peruano y las acciones inmediatas que el gobierno tomará al respecto. Adicionalmente, se presentó en la agenda y el alcance del tercer GORE ejecutivo, estas reuniones que tenemos periódicamente con los gobernadores regionales para desarrollar una agenda conjunta. El tercer punto que se trató el día de hoy es un informe sobre las transferencias de recursos que se han hecho y se van a hacer a los gobiernos locales y regionales para proyectos de inversión. Quinto, se declaró en emergencia al departamento de Ica. Entonces, sobre el primer punto, como consecuencia, ustedes saben, ayer el MINEM envió las cartas notariales terminando la concesión y ejecutando la garantía de fiel cumplimiento por un monto total de 262 millones de dólares. El día de hoy, en el Consejo de Ministros, hemos analizado las acciones que el gobierno tomará en relación con la estrategia de relicitación del proyecto, así como las medidas inmediatas para garantizar la continuidad del suministro de gas en el sur. El Ministerio de Energía y Minas ha comunicado al concesionario Gasoducto Sur Peruano el fin de la concesión el día de ayer. También hemos procedido a la ejecución de la carta fianza, de los 3 documentos que sustentan la fianza de fiel cumplimiento. Una de ellas ya fue honrada y pagada hoy. Esperamos que las otras sean hechas efectivas en los próximos días. Paralelamente, los INENIN ha establecido disposiciones para suspender el pago en los recibos del sistema eléctrico a partir del ciclo de facturación de febrero. Esta norma va a ser complementada por una adicional que vamos a ver de lado ejecutivo. Desde el punto de vista de relanzar el proyecto de llevar el gas al sur, en lo que corresponde a la estrategia de tratar de que el energético llegue en mayor volumen y en mayor cantidad, que está vinculada obviamente a un gasoducto, lo que vamos a hacer es una nueva licitación en condiciones más convenientes. Estamos encargando a Proinversión la constitución de un comité especial que se va a encargar de llevar a cabo este proyecto. Esperamos en un plazo máximo de 12 meses. Tenemos que nombrar también un interventor. Esto se sustentará en algunas disposiciones que serán dadas por el Consejo de Ministros. De manera adicional, yo he estado visitando los días anteriores Cusco en distintas reuniones con gobernadores regionales, con congresistas, con alcaldes. Voy a hacer lo mismo mañana en Arequipa para explicar los planes alternativos que tenemos para que el consumidor de a pie no se afecte por el retraso que puede tener este proyecto, fundamentalmente a través del impulso de los programas de transporte de gas por vehículos terrestres, camiones, a través de lo que se denomina gasoductos virtuales. Por último, estamos colaborando activamente con distintas entidades que están evaluando los temas alrededor de gasoducto y otras instituciones que tienen que ver con las labores de la Fiscalía, Procuraduría y el Congreso. Gracias. El GORE ejecutivo se va a realizar el próximo 9 y 10 de febrero. Esta ha sido una experiencia altamente productiva tanto para los gobiernos regionales como los diferentes ministerios. Van a participar 25 gobiernos regionales y 19 ministerios. Y los objetivos de estas sesiones, de este tercer GORE, será definir las prioridades por territorios para el trimestre y continuar con el desarrollo de políticas de coordinación intergubernamental para el proceso de descentralización, buscando siempre el mejor servicio al ciudadano. El tercer punto que les comenté, transferencias a los gobiernos locales y regionales para proyectos de inversión, y para eso voy a dejar al Ministro de Economía y Finanzas. Hemos discutido dos temas. El primero es una transferencia que se anunció ayer por 3.900 millones de soles. Salió ya en la prensa, ustedes deben haber recibido el comunicado. Estas son transferencias de continuidad.
es decir, son proyectos que ya se habían empezado a realizar y que había que culminarlos. Para eso el MEF ha transferido directamente este dinero a los estados y municipios. Esta es la transferencia más grande que ha hecho el MEF. Para darles una idea, el equivalente el año pasado fueron de cerca de 2.000 millones de soles. También hemos discutido varios escenarios con respecto a la inversión pública, de cómo compensar por el efecto del gasoducto del sur, y lo que estamos anunciando, vamos a anunciar, es unas transferencias de 5.000 millones de soles que se van a realizar antes del 31 de marzo de este año. Estas son transferencias que las realizan los sectores, esencialmente es el Ministerio de Vivienda, Salud, Transportes, Educación y Agricultura. Estas transferencias, por la ley del presupuesto que se aprobó por el Congreso, tienen que realizarse antes del 31 de marzo. Nosotros hemos hecho una revisión sector por sector y gobierno regional por gobierno regional para asegurarnos que gran parte de esas transferencias se realicen antes de febrero, y hemos discutido el impacto que esto tendría en la economía. Nosotros pensamos que si es que los ministros logran un nivel de ejecución del 80% de sus proyectos, esto significaría un aumento en la inversión pública del 15%. Esto es uno de los ingredientes más importantes para compensar precisamente el hecho de no tener el gasoducto del sur. En segundo lugar, mañana vamos a anunciar una conferencia de prensa, imagino que todos están invitados, la va a realizar Proinversión, donde vamos a anunciar todos los proyectos de iniciativas privadas cofinanciadas que suman cerca de 22.500 millones. Estas son iniciativas que van a adjudicar en el 2017 entre 3.000 y 5.500 millones de dólares. Nuevamente, estas son iniciativas en las cuales se requiere muy poco dinero, casi nada de dinero público, gran parte financiada por el sector privado. Y en tercer lugar tenemos el tema del destrave de proyectos que, como lo hemos dicho en alguna otra oportunidad, suman 18.000 millones de dólares. Nuestro compromiso es asegurarnos que estos tres elementos del impulso generen un shock de inversiones lo suficientemente fuerte como para compensar el efecto del gasoducto del sur y otros temas. Nosotros, y lo digo con toda sinceridad, estamos frente a una economía muy sólida, con fundamentos realmente impresionantes, comparados sobre todo a los otros países de la región. Hemos tenido gran estabilidad financiera, nuestras tasas de interés de nuestros bonos están en los niveles más bajos, nuestra moneda está muy estable, tenemos un blindaje fiscal envidiable, y nosotros pensamos que el efecto del gasoducto del sur es simplemente un efecto de muy corto plazo, y nosotros vamos a poder revertir esto y vamos a poder mantener la economía creciendo a niveles del 5% a partir del 2018, como nos comprometimos durante las elecciones. El día de hoy recibimos la visita del señor Michael Barber, quien fue el jefe de la unidad de cumplimiento del gobierno, conocida como Delivery Unit, en el Reino Unido durante la administración del primer ministro Tony Blair. Como anunciamos en una anterior oportunidad, nosotros hemos creado esta unidad de cumplimiento dentro de la presidencia del Consejo de Ministros. Esta unidad cuenta con el apoyo para la creación del gobierno del Reino Unido. Las funciones de esta unidad son apoyar la planificación de cumplimiento de las metas, hacer el seguimiento y evaluación de avances, monitoreo y reporte a los ministros, y también la construcción de capacidades en gestión. El objetivo de esta unidad es enfocar a la administración pública en el logro de resultados tangibles. Hay 7 áreas que se han priorizado, que son salud, agua y saneamiento, formalización, seguridad, educación, anticorrupción e infraestructura. Finalmente, un tema muy importante, se declaró el estado de emergencia en Ica. Se ha declarado el estado de emergencia por un plazo de 60 días calendario.
incluye a varios distritos y esto se debe a esa consecuencia de intensas lluvias y la generación de huaicos desde el día de ayer y que hoy también continúa. En concreto, se ha declarado la emergencia en los distritos de San Juan de los Molinos, Latinguiña, Parcona, Ica, Yauca del Rosario y Opucaje de la provincia de Ica, en el distrito de Nasca, los distritos de Palpa, Milipata, Santa Cruz y Río Grande, y en el distrito de Humay de la provincia de Pisco, también del departamento de Ica. Esta declaratoria de emergencia permitirá la ejecución de acciones inmediatas y necesarias en respuesta a esta situación de la naturaleza. También les quiero informar que el ministro de Defensa también ha partido a la zona para estar ahí apoyando a las autoridades regionales y locales en justamente enfrentar esta emergencia. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para los peruanos.